Shalom a todos. Vamos a hablar hoy del diezmo. ¿Qué es el diezmo en el judaísmo? Diferencias entre Maaser, Trumá, Tzedaká. El pasaje de Malaquías 3, 8, 11 es un texto significativo dentro de la tradición judía y ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. En este pasaje, el profeta Malaquías reprende al pueblo de Israel por no cumplir con sus obligaciones respecto a los diezmos y ofrendas, enfatizando que este incumplimiento es equivalente a robar a Dios. La consecuencia de esta transgresión es una maldición, mientras que el cumplimiento de los diezmos se asocia con la promesa de bendiciones abundantes, incluyendo la protección contra las plagas, la fertilidad de la tierra, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva de un rabino ortodoxo, es crucial entender este pasaje en su contexto original dentro del sistema de diezmos tal como está establecido en la Torá. En el judaísmo, el diezmo, conocido como maaser, es una mitzvah, un mandamiento divino que estaba profundamente integrado en la estructura social y económica del antiguo Israel. Este concepto se desarrolla en este concepto se desarrolla en varios libros de la Torá, siendo particularmente detallado en Levíticos 27, 30, 32, donde se establece que todo diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es de Dios. Es cosa sagrada a Dios. El sistema de diezmos incluye varios tipos de diezmos, cada uno con un propósito específico. Así tenemos el Maaser Rishon, este es el primer diezmo mencionado en Números 18, 21, 24, se entrega a los levitas, quienes no tenían herencia territorial en la tierra de Israel y por lo tanto dependían de estos diezmos para su sustento. La Torá establece que los levitas, a su vez, debían separar un diezmo de lo que recibían, conocido como Trumá Maaser, que se destinaba a los sacerdotes. Aquí es importante diferenciar entre Maaser y Trumá, ya que aunque ambos son ofrendas sagradas, tienen roles y propósitos diferentes. Después tenemos el Maaser Sheini. Este segundo diezmo, descrito en Deuteronomio 14, 22, 26, debía ser llevado a Jerusalén y consumido allí por el propio agricultor y su familia en los años primero, segundo, cuarto y quinto de cada ciclo de 7 años. El objetivo era fomentar la santidad y la comunidad del disfrutar de los frutos de la tierra en la presencia de Dios. Tenemos tercero el Maaser Aní. En los años tercero y sexto del ciclo de 7 años, en lugar de consumir el segundo diezmo en Jerusalén, este debía ser dado a los pobres y necesitados. Este diezmo reflejaba el compromiso de la comunidad con la justicia social y la responsabilidad hacia los menos afortunados. Es importante destacar que el maaser no debe confundirse con la trumá, otra ofrenda sagrada. La trumá
era una porción separada de los productos agrícolas ofrecidas específicamente a los Kohanim, a los sacerdotes, y constituía la primera separación antes de que se entregara el maaser. La trumá era una pequeña parte, normalmente es un 10%, y esto hay que agregarle a este 10% el 1% más para hacer el trumá de maaser, que se consideraba especialmente sagrado y debía ser tratado con sumo respeto. Solo los sacerdotes y sus familias podían consumirla y debía ser pura, libre de impurezas rituales. En la práctica judía, la trumá simboliza la dedicación de lo primero y lo mejor para Dios, reconociendo que todo proviene de Él, mientras que el maaser, que una fuente componente de justicia social y apoyo comunitario, la Trumá se centra más en la santificación de los recursos y la conexión directa con lo sagrado a través del servicio sacerdotal. Ahora bien, para comprender plenamente la naturaleza del Maaser y la Trumá, es esencial diferenciarlos de otros conceptos claves en la tradición judía. La tzedakah. Mientras que el maaser y la trumá son mandamientos específicos relacionados con la agricultura y la economía del antiguo Israel, la tzedakah se refiere a un principio más amplio y fundamental de la justicia y de la caridad. Tzedakah es el acto de dar caridad, pero el judaísmo va más allá de la simple caridad. La palabra tzedakah proviene de la raíz hebrea tzedek, que significa justicia o rectitud. Así, la tzedakah no es solo un acto voluntario de generosidad, sino una obligación moral y ética que refleja la justicia social y el cuidado por los demás. La tzedakah puede manifestarse de muchas formas: dar dinero a los pobres, a apoyar a instituciones comunitarias, ayudar a aquellos que están en necesidad. Según la tradición judía, la tzedakah es un acto de emulación divina, ya que Dios es justo y misericordioso, y al dar tzedakah los seres humanos imitan esta cualidad divina. ¿Cuáles son las diferencias claves entre maaser, trumá y tzedakah? El maaser es específicamente destinado a los levitas, el templo y los pobres en ciertos años. Es un mandato directo de la Torá. Trumá, ofrecido exclusivamente a los sacerdotes, o sea, a los Kohanim, y considerado extremadamente sagrado. Su propósito es la santificación y apoyo del servicio sacerdotal. Tzedakah es un acto más amplio de justicia y caridad que no está limitado por una porción específica de los bienes de una persona. La tzedakah puede ser dada a cualquier persona en necesidad y es considerada una obligación ética continua. Veamos en los contextos y la aplicación. Maaser y Trumá se aplican específicamente en el contexto de la agricultura y la economía en la antigua Israel, con reglas claras sobre quiénes deben recibirlas y cómo deben ser administradas. Tzedakah no está limitado por el contexto agrícola o económico, es aplicable en cualquier momento y lugar y se enfoca en el bienestar general de la comunidad. El propósito espiritual. El maaser tiene un componente fuerte de apoyo comunitario y justicia social. La Trumá enfatiza la santificación y lo material y la conexión con lo sagrado. Y la Tzedakah se centra en la justicia social
el amor al prójimo y la rectitud ética. Es una expresión directa de la piedad y el compromiso con los valores fundamentales de la fe judía. Desde una perspectiva ortodoxa, el diezmo, al ser un mandamiento divino, tiene un destino específico que no puede ser alterado según la voluntad personal. En otras palabras, el diezmo debe ser entregado a aquellos a quienes corresponde según la Torá, como los levitas y los pobres según los años. Y no puede ser dado a cualquier otra persona o entidad que no esté designado para recibirlo. Hacerlo sería desviar el propósito sagrado de los recursos que Dios ha destinado para un fin específico. Y esto es eh, eh, como una forma de robo, no solo a Dios, sino también a aquellos que dependen legítimamente de estos recursos. Esta desviación podría compararse con la entrega inapropiada de la trumá, que también tendría serias implicaciones en la santidad del acto. La promesa de bendiciones abundantes, mencionada en Deuteronomio 28, donde se describen las bendiciones y maldiciones que Israel experimentaría en función de su obediencia a la ley divina, resuena en el mensaje de Malaquías. Si el pueblo cumplía con sus deberes, Dios abriría la ventana de los cielos. ¿Para qué? Para derramar bendiciones que sobrepasarían sus necesidades, incluyendo la protección de sus cosechas contra cualquier tipo de plagas. Desde la perspectiva de la tradición rabínica, este pasaje no se interpreta como una simple amenaza, sino como un llamado a la teshuvá, al arrepentimiento y a rectificar el comportamiento para restaurar la relación correcta con Dios. El énfasis está en la observancia de las mitzvot como un camino hacia la justicia social y la santidad personal. La promesa de bendiciones abundantes es vista como una consecuencia natural de vivir una vida en alineación con los preceptos divinos, en lugar de una herramienta de manipulación. Esto está en línea con el enfoque general del judaísmo hacia las mitzvot, donde la obediencia a los mandamientos divinos se considera una expresión de la relación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En el Talmud, particularmente en Ta'anit 9, se discute la naturaleza de las bendiciones asociadas con el diezmo. El Talmud establece que dar el diezmo enriquece, una idea que se basa en la promesa divina de bendiciones abundantes si el pueblo cumple con este mandamiento. Los sabios talmúdicos también señalan que el diezmo es una de las pocas áreas en las que se permite poner a prueba a Dios, como lo indica el pasaje de Malaquías. Probadme ahora en esto, dice Dios de los ejércitos. Maimónides, el Rambam en su Mishneh Torah, Ilhot Matnot Aniim, lee sobre los dones a los pobres, profundiza en la importancia del diezmo y la caridad. Según Maimónides, estas prácticas son fundamentales para construir una sociedad justa y compasiva. Él enfatiza en la caridad y el diezmo no son simplemente un acto de generosidad, sino responsabilidades comunitarias que garantiza que todos los miembros de la sociedad tengan sus necesidades básicas cubiertas. El Rambam argumenta que el diezmo es una manifestación concreta del amor al prójimo y de la justicia social de la Torá que la Torá demanda. Otro aspecto importante a considerar es cómo los textos rabínicos interpretan la relación entre el diezmo y la bendición divina. La idea de que dar el diezmo trae consigo bendiciones que son materiales y espirituales, se refleja en la literatura rabínica, donde se enfatiza que el acto de dar no solo beneficia al receptor, sino también al donante, al alinearse con la voluntad divina y fomentar una vida de santidad y rectitud.
Sin embargo, el desvío de los diezmos hacia fines no previstos por la ley judía es visto como un grave error. La Torá y la tradición rabínica son claras en cuanto a los destinatarios específicos del diezmo. Desviar estos fondos, incluso con buenas intenciones, es considerado un acto que altera el propósito sagrado para el cual fueron destinados. Este concepto se fundamenta en la idea de que los recursos dedicados a las mitzvot son de Dios y por lo tanto deben ser manejados con la máxima integridad y precisión. Del mismo modo, la trumá, al ser sagrada, debe entregarse únicamente a los sacerdotes. Dársela a otra persona o utilizarla de manera incorrecta no solo sería inapropiado, sino que también violaría la santidad del acto y la intención original de esta mitzvah. La tzedaká, aunque también implica la distribución de recursos, es más flexible en su aplicación, mientras que el maaser y la trumá tienen reglas estrictas sobre cómo y a quién deben ser entregadas. La tzedaká se puede dar a cualquier persona que esté en necesidad. Este acto de justicia no está limitado a un porcentaje específico y la cantidad que uno da depende de las circunstancias personales y la capacidad de cada individuo. Aunque la tzedaká es una obligación en el judaísmo, es también una expresión de libre albedrío y devoción, guiada por el deseo de hacer el bien y de cumplir con los mandamientos divinos de una manera que trasciende lo material. En resumen, el contexto original de la tradición judía se centra en la responsabilidad comunitaria y en el cumplimiento de las mitzvot como una expresión de la fe y la justicia, más que en una obligación financiera impuesta bajo amenaza o castigo. Es importante analizar este y otros pasajes bíblicos en su contexto original y entender que las enseñanzas sobre el diezmo, como muchas otras, deben ser interpretadas de manera equilibrada y justa, sin caer en prácticas que puedan dañar o manipular a los creyentes. Este enfoque está respaldado por una rica tradición de exégesis rabínica y enseñanzas talmúdicas que enfatizan la ética, la justicia y la santidad en la vida diaria, subrayando que los recursos dedicados a Dios no deben ser desviados de sus propósitos divinos, ya sea en forma de diezmo, trumá o tzedaká. Cada uno tiene su propio rol y propósito en la vida religiosa judía, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, compasiva y en sintonía con los valores de la Torah. Espero que haya quedado claro y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía
por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna, a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo, fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos a la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Va'ikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, las palabras finales de Moisés nos ofrecen una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos. Es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano los motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torah no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. Donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que
esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía. Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.